Probando. Jóvenes, buenas tardes, ya están en línea. Vamos a empezar nuevamente. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de administración financiera. En este caso, ¿se logra ver pues ustedes? No creo yo. Es que pero son pícaros, a ustedes todos lo ven, ¿verdad? Vaya, muy bien, están chulos. Buenas tardes nuevamente, vamos a iniciar el curso de Administración Financiera 2. Cuéntenme así rapidito, en lo que todos empiezan a conectar, cómo les fue en su examen parcial número 2 en el regalo que les dimos ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Escucho comentarios así rapidito. Si es que tenía sed, por eso era que tenía la control por acá, la voy a tomar con ustedes. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntame cómo les fue en el examen. Vamos a dar inicio al contenido de la semana 14. Y el tema, como ustedes ya creo que lo pueden ver en pantalla. Perfecto. ¿Quieren otro examen igual? Me imagino, es que ustedes son pícaros. Bueno, me alegra. Por favor, me pueden confirmar si se logra ver en pantalla la presentación de Administración Financiera 2, semana 14. Veamos si la tienen ustedes ahí. ¿Por qué? Cuéntenme, ¿por qué ustedes? Se asustaron porque pensaron que me iban a pegar, pero ¿por qué? Cuéntenme el chiste o el chisme. A ver, Leoni, cuénteme. Ok, Sergio. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Comentarios? Aquí los estoy viendo en el chat para que vean ustedes que los tengo monitoreados a todos. Bueno, en vista de que no hay más comentarios relacionados al contenido del curso, al examen, pues vamos a dar inicio al tema de Administración Financiera 2. El código pues, es el FG 082, semana 14, y el tema que vamos a ver hoy son políticas del activo circulante y el capital de trabajo. ¿Se acuerdan que durante el curso hemos estado viendo lo que es el tema del flujo? Vimos el flujo de efectivo, vimos el flujo de caja, vimos razones financieras, y en este caso, como futuros administradores, también hay auditores acá, lo importante es ver de qué manera el administrador o el CPA que funge como gerente general en una empresa va a velar porque el recurso o el capital de trabajo de la empresa pueda ser bien administrado para que la empresa siga creciendo, porque ese es el objetivo. Y ustedes deben de tener la plena capacidad para poder determinar cuando la empresa se encuentra en situaciones complicadas o situaciones delicadas. Ahí se recuerdan de que ustedes van a ser el ojo de los dueños de la empresa, ustedes van a saber cómo administrar esos recursos, y en este caso pues vamos a ver el tema de políticas del activo circulante y el capital de trabajo. Entonces, cuando yo les hablo de capital de trabajo, no quiero que se direccionen ustedes al tema de acciones o al tema del patrimonio. El capital de trabajo es la parte del estado financiero que ustedes utilizan para continuar trabajando. Y por eso es de que en temas anteriores hemos visto lo que es
o hemos estado enfocados en el activo circulante y en el pasivo circulante. ¿En qué consiste? El activo circulante, como ustedes saben, es todo lo que la empresa tiene y es en un periodo menor o como límite 12 meses. Entonces ahí ustedes encuentran cajas, bancos, inventarios. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para poder administrar ese recurso? Y versus el pasivo circulante. ¿Y el pasivo circulante qué es? Todas las obligaciones que la empresa tiene para un periodo de 12 meses como máximo. Entonces, recordemos bien de que cuando nosotros hablamos de en qué situaciones está la empresa, yo me recuerdo que la semana pasada les puse un ejemplo. Veamos, ustedes en el banco tienen 200 quetzales, pero resulta que deben de luz y de agua 200 quetzales. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tienen? No tienen nada. Nada, porque aunque tengan 200 quetzales en el banco, pero deben 200 quetzales de agua y luz, automáticamente ese dinero que tienen les va a servir para pagar. O sea, ustedes están cabales si lo quieren ver así. Ahora bien, la otra figura. ¿Qué pasa si tuviéramos los 200 quetzales en el banco? Pero resulta que de agua y de luz únicamente debo 100 quetzales. ¿Están ustedes bien o no está bien su situación económica? Si lo vemos en este último ejemplo, sí estamos bien. Y la razón es porque ustedes tienen 200 quetzales con 100 que deben, les quedan 100 para poder seguir trabajando. Ese es el capital de trabajo, en pocas palabras. Ahora, ¿qué pasa en la otra figura si tuvieran siempre 200 quetzales? Y resulta que deben de agua y luz 300 quetzales. Entonces ustedes ya están clavados, porque los 200 quetzales no les va a alcanzar para cubrir los 300 quetzales que deben de servicios. Entonces, en este sentido, ustedes ya están endeudados. Entonces, para seguir trabajando no tienen, lo único que tienen son deudas, y por eso se llama cuando la empresa está siendo mal administrada. Eso sucede. Entonces, ojo con esas observaciones, porque eso es lo que tratamos nosotros de ver acá. Y en este caso vamos a ver las políticas del activo circulante. Es como que ustedes dijeran, bueno, entonces ahora en el hogar vamos a tener ciertas políticas, ya no vamos a comprar más Coca-Cola como me dijeron por acá porque hace mal. Entonces ese dinero que nos estamos ahorrando nos puede servir para cubrir algún otro gasto o poder utilizarlo para seguir trabajando. Entonces de eso se trata el tema de hoy, políticas del activo circulante y capital de trabajo. Entonces veamos, objetivos de la clase. ¿Qué es el objetivo de la clase? Dice proporcionar al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala la importancia sobre la administración del capital de trabajo. Ya se lo dije hace un momento y se lo vuelvo a repetir. El capital de trabajo no son las acciones. El capital de trabajo no es el patrimonio. El capital de trabajo es todo lo que nosotros tenemos para poder seguir produciendo. Y eso lo encontramos en el activo circulante. Y luego me dice otro objetivo, la importancia sobre los componentes del capital de trabajo, sobre el activo circulante, a eso se refiere. Entonces empecemos a entrar en materia, la administración del capital de trabajo. No es más que el manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa, que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, ya lo vimos. En este punto, este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero, porque mide la gran parte mide en gran parte el nivel de solvencia de la empresa. Y para que vean ustedes, ya les puse el ejemplo de los 200 quetzales que tenemos en el banco en los tres escenarios. 200 para pagar servicios, 100 para pagar el otro ejemplo de servicios y 300 el otro ejemplo para pagar servicios, en donde estamos en una mejor posición. A eso es a lo que queremos llegar, cómo poder administrar esas operaciones. Dice que el objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes. Entonces ustedes van a tener una idea clara de cómo poder ver en qué momento ustedes gastan, en qué momento invierten. El objetivo primordial es tratarse de mantener en el equilibrio y que su empresa siga produciendo y siga creciendo. En asterisco yo les coloqué ahí, dice que se puede decir que una empresa tiene un capital de trabajo neto de trabajo cuando sus activos corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo. Entonces en este caso vamos a tomar como ejemplo los 200 quetzales que tienen en el banco contra los 100 quetzales que eran de servicios básicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? 2 a 1. 200 quetzales contra 100 quetzales. ¿Cuánto les queda? 100 quetzales. Entonces dice ahí, se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes, los 200 quetzales,
sean mayor que sus pasivos a corto plazo o corrientes. ¿Cuáles son esos? Los gastos de servicios básicos que tenemos por 100 quetzales. Ahí está el ejemplo. Los principales activos y pasivos. ¿Cuáles pueden ser esos activos y pasivos de los que yo les he estado platicando? Bueno, dentro de los activos circulantes son a los que se les debe poner más atención, y entre ellos encontramos caja, valores negociables que pueden ser títulos, inversiones, cuentas por cobrar. Ojo con esta operación o esta cuenta, cuentas por cobrar, incluye clientes, documentos por cobrar, porque aquí es donde está lo que nosotros necesitamos exigirle a nuestros clientes: recuperar esa plata por todas las ventas que hemos realizado al crédito. Y por ende el inventario, porque el inventario es donde nosotros tenemos toda nuestra mercadería, todo lo que nosotros hemos producido para generar más ingresos. Y entonces me dice el párrafo: ya que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin conservar un alto número de existencias en cada uno. Ahora veamos cuáles son los pasivos circulantes o nuestras obligaciones a corto plazo. Dice que los pasivos circulantes de mayor relevancia son cuentas por pagar, todas las obligaciones que tengamos. Y ojo, hay que tener bien claro cuáles pueden ser esas obligaciones por pagar, porque para nosotros lo más importante son nuestros proveedores. Ellos nos dan mercadería, materia prima, a crédito, para que nosotros produzcamos. Si nosotros a ellos no les pagamos a tiempo, ellos no nos van a seguir dando estos suministros, y nosotros no vamos a poder hacer mercaderías, producir mercaderías, y no vamos a tener inventarios disponibles para la venta. Y eso que conlleva a que nuestra empresa fracase o nuestra empresa se quede sin poder vender. Y entonces ahí viene ya el efecto dominó, donde todo va cayendo por sí solo. Si no tenemos nosotros crédito de nuestros proveedores para que nos den mercaderías o materias primas para producir, no vamos a tener inventarios. Y si no tenemos inventarios de mercadería para darle a nuestros clientes, no vamos a tener ventas. Y si no tenemos ventas, no tenemos ingresos. Y si no tenemos ingresos, no vamos a poder cubrir nuestras deudas. Entonces al final nuestra empresa puede estar desequilibrada, y ese es el trabajo que ustedes deben de realizar como futuros administradores de una empresa. Entonces aquí me habla de que pasivos circulantes de mayor relevancia son cuentas por pagar, obligaciones financieras y pasivos acumulados, por ser estas las fuentes de financiamiento a corto plazo. Bueno, componentes del capital de trabajo. ¿Qué tenemos por los componentes del capital de trabajo? Y dentro de ellos tenemos toda la integración. Como les dije al inicio, el capital de trabajo no es el patrimonio ni las acciones. El capital de trabajo es todo lo que yo tengo disponible. Entonces dentro de esto tengo el activo corriente. Tenemos disponible, las cuentas que se lo representan son el efectivo, ¿verdad? Las cuentas que lo representan son el efectivo. Entonces en este caso estamos hablando de todo lo que tenemos disponible. ¿Cuáles pueden ser esas cuentas? Activo, activo, todas las cuentas de activo que podrían ser efectivo, caja y bancos. Podemos tener depósitos de ahorro, que es todo lo que nosotros en algún momento podemos tener disponible para poder seguir produciendo. A eso se refiere. Realizable es todo lo que yo tengo para poder vender, para poder generar. Entonces en realizable me dice que tengo todo lo que está conformado por los inventarios de las mercaderías y materias primas. Es todo lo que yo puedo realizar, ¿sí? Entonces un ejemplo claro es, por ejemplo, vamos a una librería, queremos hojas, queremos cartulinas. Entonces le preguntamos al que atiende: mire, fíjese que necesito 2 pliegos de cartulina. Entonces de la tienda le dice qué color necesita, tal color, sí tengo. Y entonces entrega ese material, esa cartulina, y ese inventario es realizable porque él ya lo pudo convertir en dinero que genera capital de trabajo, ¿verdad? Ahora veamos existencias. Dice que son disponibles para la empresa para realizar sus operaciones, y esto va relacionado al realizable, pero cuando nosotros hablamos de existencia es lo que nosotros tenemos en nuestro inventario, y ahí nos dice disponible para la empresa para que realice sus operaciones. Tenemos mercancías, producción terminada e inventarios. Es todo lo que la empresa puede tener para poder generar ventas. Entonces los componentes de capital de trabajo son 3: disponible, realizable y existencias. Disponible es todo lo que yo tengo para generar, que sería caja y bancos.
realizables todo lo que yo tengo para vender en el momento que el cliente me lo solicita, y existencias es todo el suministro disponible, o en este caso en existencias, para poder atender mis emergencias en todas las sucursales. A eso le llamamos nuestros inventarios de mercaderías. Si tuvieran dudas, me las pueden hacer llegar al teléfono y incluso yo se las voy a estar resolviendo. Gastos pagados por anticipado. ¿Qué significa un gasto pagado por anticipado? Es un derecho que tiene la empresa, pero ojo con ello. Eso es como que ustedes, por ejemplo, tengan una tarjeta de crédito. Por lo regular, todos los que tenemos tarjeta de crédito son obligaciones las que tenemos ahí representadas. Pero ¿qué pasa por alguien que tiene una tarjeta de crédito y que no la ha utilizado? O pongamos el caso de que la utilizó y debía 1000 quetzales, pero él dice: le voy a depositar a la tarjeta 2000 quetzales. Entonces él depositó 1000 quetzales más de la deuda, dejando ese valor como un valor a su favor. ¿En qué momento lo va él a devengar? En el momento que él vuelva a consumir con esa tarjeta, y de los 1000 quetzales que tiene a su favor va a ir rebajando. Entonces, cuando hablamos de gastos por anticipados, es algo que pagué yo adelantado, pero que todavía no lo estoy gozando. Entonces, ¿qué es lo que me dice el extracto? Son gastos que se han cancelado, pero el servicio todavía no ha sido recibido. Hasta el momento que el servicio sea recibido, hasta ese momento se vuelve realizable para la empresa. Entonces, me dice, es decir, que serán considerados activos solo hasta el momento en que el servicio sea recibido. Entonces, ¿qué pasa acá? Seguros pagados por adelantado. Pagué un seguro para el siguiente año 2021. Yo ya desembolsé esa plata, pero el seguro todavía no lo he ejecutado. ¿Hasta cuándo lo voy a ejecutar? Hasta el siguiente año. Lo mismo sucede con alquileres, lo mismo sucede con adelanto de remuneraciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a un trabajador le doy un préstamo? El trabajador me dice: mire, fíjese que necesito que si me puede adelantar mi salario. Entonces resulta que ya le pagamos junio, pero él quiere el adelanto de julio. Bueno, entonces si la empresa está en posibilidades, le paga el salario de julio. Entonces ahí ya se lo pagué. ¿Hasta en qué momento se va a considerar algo para la empresa? Hasta el momento que el trabajador desempeñe ese mes que se le pagó anticipado, que va a ser hasta julio. Entonces hasta ese momento va a ser realizable para la empresa. Mientras no, porque imagínense que si usted le pagó anticipadamente al trabajador un mes y resulta que empezando el mes se va, automáticamente la empresa no puede dar como realizable, sino que eso se vuelve una pérdida. Ojo con el criterio. Bueno, tenemos por pasivos corrientes. Al igual que los activos corrientes, tenemos un pasivo exigible sobre giros bancarios, proveedores y tributos por pagar. ¿Por qué estamos hablando tanto de activo corriente como pasivo corriente? Porque son los componentes de capital de trabajo, es lo que hablamos. Mientras más activos corrientes tenga contra pasivos corrientes, la empresa está en buena situación. Por eso es de que hacemos el enfoque al pasivo corriente. Entonces dice, el pasivo exigible, en este caso, son facturas por pagar, obligaciones por pagar, cualquier otra cuenta que no exceda el límite de corto plazo. Cuando hablamos del límite de corto plazo es 12 meses. Entonces el pasivo exigible se vuelve una obligación para la empresa, la cual yo debo de cubrir en un lapso no mayor de 12 meses. Entonces, ojo con ello, tengo que tener toda la capacidad económica para poder pagar, para poder responder a esa obligación, y para ello tengo que tener suficiente cantidad en mi activo circulante. Sobregiros bancarios. ¿Qué pasa con el tema de los sobregiros bancarios? Son ciertas operaciones que se generan cuando la empresa rebasa su límite de disponibilidad. El extracto dice acá, el banco, previa autorización mediante un sobregiro, faculta al empresario a girar cheques hasta un monto autorizado. ¿Qué sucede acá? No se ven mucho esas operaciones, pero dentro del contenido del curso se tiene que explicar cuando se da un sobregiro bancario, y en este caso puede hacer de que el cliente negocie con el banco, o la empresa negocie con el banco y le indique que va a sobregirar o va a pasar unos cheques de los cuales ya no tiene fondos. Entonces el banco le sirve como que de prestamista a la empresa y le dice, ¿cuánto va a girar en cheques? Mire, fíjese que voy a girar
quetzales. De acuerdo. Entonces nosotros podemos pagar esos cheques que usted quiere, pero sobre eso usted nos va a pagar unos intereses, porque después, aparte que nos tiene que pagar los 20,000, tenemos ciertos gastos que cubrir y a eso ya van amarrados los intereses. De acuerdo. Entonces cuando ya se da la autorización empresa-banco, automáticamente la gente puede ir a cambiar su cheque y entonces la empresa se queda obligada a pagarle al banco ese sobregiro. Hablemos del otro tema, que son los proveedores. Los proveedores son un elemento importante dentro de las operaciones de la empresa, como se los mencioné hace un momento. Estos pueden ir dentro del pasivo exigible porque ellos pueden tener facturas por pagar, pero enfoquémonos en el tema de proveedores porque se vuelve un pasivo corriente, porque con los proveedores nosotros tenemos una obligación de poderles cancelar todo lo que adeudemos, y la importancia con ellos es estar al día, porque si ellos nos bloquean la entrega de mercaderías o materias primas, nosotros ya no podemos seguir produciendo. Entonces nosotros tenemos que estar al día con esta parte de nuestro estado financiero que se denominan proveedores, para que no corramos el riesgo de que nuestra empresa paralice sus actividades. Al llegarse a dar eso, ya les expliqué el efecto dominó. No tenemos mercaderías, no vamos a tener ventas. No tenemos ventas, no vamos a tener ingresos. Al no tener ingresos, lógicamente no vamos a tener cómo pagarle a nuestros trabajadores, y esto se vuelve una situación donde la empresa puede irse rotundamente a la quiebra. Entonces es importante que nosotros podamos cubrir estas obligaciones, que son en un periodo menor a 12 meses, y es a donde el administrador de la empresa o el contador público auditor debe de poner mucho énfasis, debe de orientar bien a su empresa para poder cubrir estas obligaciones. Entonces el flujo de efectivo es bien importante, porque para que yo pueda cubrir esto, tengo que tener dinero en las cuentas bancarias para poder cubrir esas obligaciones. Y luego tenemos otra cuenta que esa es obligatoria, que son los tributos por pagar. Esto es lo que nosotros tenemos que pagar al fisco y tenemos que estar al día con esas operaciones. Al final el objetivo primordial es de que no caigamos en situaciones de mora, situaciones de atrasos, porque ahí se recuerda que esos impuestos nosotros los debemos al fisco por obligación, y si no le pagamos, automáticamente nos vienen a hacer una revisión y nos vienen a obligar a que paguemos. ¿De dónde? Si no tenemos que buscar los medios. Entonces es bien importante esa operación. Bueno, dice que el objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar cada uno de los activos circulantes de la empresa, así como el pasivo circulante, para alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al valor mayor de la empresa. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es más o menos similar al tema que les había hablado del ejemplo del activo y el pasivo. Capital de trabajo es igual a activo circulante menos pasivo circulante. En donde nosotros podemos obtener capital de trabajo es cuando en este caso tenemos el activo circulante con un valor de 2,000 quetzales. Ahí pueden tener ustedes inventarios, caja, bancos. Y el pasivo circulante son todas las cuentas de obligaciones que tenemos, proveedores, facturas, impuestos, que da un valor total de 1,300. Entonces hacemos la relación 2,000 menos 1,300, me queda un capital de trabajo de 700 quetzales. Entonces ojo con esto, esos 700 quetzales es lo que yo tengo para poder trabajar. ¿Qué pasa si fuera la inversa? En activo circulante yo tuviera 1,300 quetzales y en pasivo tuviera 2,000 quetzales. Automáticamente yo estoy en quiebra porque tengo 700 quetzales a deber y no tengo de dónde recurrir. Entonces eso complica mis operaciones. Entonces es bien importante que tomemos muy en cuenta las operaciones de la empresa para que esto no genere complicaciones al momento de cubrir con algunas obligaciones que tengamos en la empresa. Rentabilidad. Dice que la rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los activos de la empresa, tanto circulante como fijo, en actividades productivas. Entonces aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a analizar ciertas particularidades de la estructura del activo circulante de la empresa, que es más rentable. Por ejemplo, veamos el efecto de los inventarios. Para mí es rentable tener una buena cantidad de inventarios en el almacén, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Habría que analizar bien cuál es la situación, porque a veces nosotros podemos decir, mire, usted me está diciendo que para que la empresa pueda vender tiene que tener inventarios, perfecto, pero un inventario sano, un inventario necesario. ¿Qué quiero decir con eso? Un inventario que pueda cubrir las necesidades que la empresa está demandando.
Por ejemplo, usted necesita tener por lo menos 100 quintales de azúcar en el almacén mes a mes. Perfecto, si usted logra mantener los 100 quintales de azúcar en el mes porque su demanda es que vende, por ejemplo, 98 quintales de azúcar al mes, está usted bien, está teniendo su inventario justo y está cubriendo sus obligaciones con sus clientes en lo correcto. Pero ¿qué pasa si usted tiene, por ejemplo, en lugar de tener 100 quintales, usted llega a tener 500 quintales? Usted me está diciendo, yo tengo 500 quintales porque ya cubrí lo que voy a tener para los siguientes 4 meses, porque cada mes yo me estoy consumiendo o estoy vendiendo 100 quintales. Entonces, si yo llego a tener 500 quintales, estoy teniendo 400 quintales más. Perfecto. Si su capacidad da, de acuerdo. Pero aquí viene amarrada otra situación, que al momento de tener usted el mantenimiento de sus inventarios, usted no sabe si, por ejemplo, estamos hablando del tema del azúcar. Al tener almacenado los quintales de azúcar, no sabe si puede en algún momento descomponerse, en algún momento le puede entrar un animalito que pueda poner defectuosa su mercadería. Diversas situaciones. El costo de tener ese inventario o el costo de tener 400 quintales más en su almacén, ¿qué es lo que le está generando? Posiblemente los 400 quintales usted dejó de invertir unos, un ejemplo hipotético, unos 400,000 quetzales. Usted ya los tiene ahí en su inventario. Usted dice, tengo 400,000 quetzales en inventario de mercadería, pero ¿y si usted esos 400,000 quetzales los puede utilizar en algo mejor para la empresa? Porque usted estaba cubriendo su obligación de 100 quintales diarios, 100 quintales mensuales, pero usted quiso sobrealmacenar o tener más inventario de 400 quintales más. Ese inventario le puede traer a usted alguna complicación. Entonces ahí está usted invirtiendo en costos. Por eso el tema es rentabilidad. ¿Qué me beneficia a mí? O no tener los tener o no tener los inventarios adecuados. Es importante tener eso en el almacén. Entonces me dice, las utilidades de una empresa pueden aumentar por incremento en los ingresos o reducción en los costos. Entonces, analicemos bien. Las utilidades de una empresa pueden aumentar por incremento en ingresos. ¿En qué momento se da eso? Bueno, usted está vendiendo. Entonces, perfecto, usted está teniendo buenas utilidades porque está generando ventas. Entonces, al generarse esas ventas, está teniendo más ingresos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿O cuál sería el otro escenario cuando usted reduce sus costos? Veamos un ejemplo. Resulta que a usted le está costando producir o elaborar un producto 10 quetzales y usted lo está vendiendo a 20 quetzales. ¿Qué sucede ahí? Está teniendo un margen de 10 quetzales de ganancia. Ahora bien, cuando usted reduce sus costos, usted el producto lo está vendiendo a 20 quetzales y su costo es a 10 quetzales normalmente. Pero ¿qué pasa cuando usted reduce sus costos de 10 quetzales a 8 quetzales? Su utilidad aumenta porque usted tenía un margen de 10 quetzales, pero como sus costos redujeron a 8, está teniendo un margen de incremento de 12 quetzales. Sus utilidades aumentaron. Entonces esa es la otra forma de ver las utilidades de una empresa, cómo pueden aumentar. Pero para que sus costos se reduzcan, tiene usted que tener bien claro a tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles pueden ser? La calidad de su producto. Usted tiene que, para poderse mantener en el mercado, tiene que tener buena calidad del producto. Tiene que tener claro dónde está comprando sus materias primas. Tiene que tener claro cuáles van a ser sus insumos, porque muchas veces nosotros deseamos reducir costos, pero lo que hacemos es bajar la calidad del producto. Y veamos un ejemplo. Yo creo que la mayoría pues consumimos pan. De un tiempo hacia acá, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, por un quetzal antes, o por un quetzal le daban a uno 4 panes. ¿Ya? Ahora resulta que siempre va usted a la tienda y le dice, regáleme un quetzal de pan, le dan 4 panes, pero ahora los 4 panes se vuelven como que si fueran de juguete, más pequeños. Entonces la empresa, ¿qué está haciendo ahí? No está reduciendo sus costos. Lo que vino a hacer es de que vino a reducir la calidad de su producto porque lo puso más pequeño. Entonces, ¿qué sucede ahí? El cliente decide si se queda o no se queda. La otra parte es cuando
usted viene y mantiene el mismo tamaño del pan, pero ya no puede vender 4 quetzales por un pan, sino que usted dice, mire, yo le mantengo el mismo tamaño del pan, pero ya no son 4 por un quetzal, sino que vienen a ser 3 por un quetzal. Entonces es una situación donde uno debe tener bien claro el equilibrio en qué camino tomar, y para eso el administrador debe ser bien, tiene que tener un buen olfato para poder manejar esas situaciones, porque como les comento, reducir los costos puede ser que sea una táctica, pero veamos la calidad del producto, veamos bien cuál es la calidad del producto, porque al final recuérdense que nuestro posicionamiento en el mercado es porque el cliente quede satisfecho con nuestro producto. De nada me sirve comprar un producto más barato si a los días lo tengo que reemplazar. Y eso, les doy otro ejemplo, eso sucede por ejemplo cuando uno compra, por ejemplo, un calzado. Vayamos así bien sencillos, alguien compra un calzado, resulta que en una tienda XY le venden un calzado bonito de marca que le cuesta 500 quetzales. Pero alguien dice, pero ¿por qué voy a pagar 500 quetzales por un par de zapatos que al final puedo comprar otros y me lo venden afuera en 200 quetzales? Bueno, entonces usted está sacrificando sus costos, entonces usted está diciendo, uno de 500 que me venden en un almacén a uno de 200 que me venden afuera, yo compro el de 200. Perfecto, es una decisión que usted tomó, pero sin que usted se dé cuenta está fallando tal vez en la calidad del producto. El de 200 quetzales posiblemente al poco tiempo lo va a tener que reemplazar porque se le lastimó, no le aguantó la mala calidad del producto, y entonces sí, usted lo compró, se lo puso nuevito de 200 quetzales, pero resulta que a los 2 meses tiene que volver a comprar otro par de zapatos porque ya se le averiaron los que usted compró en 200 quetzales. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Gastó 200 y es capaz que vuelva a comprar otros iguales de 200 quetzales para continuar. Entonces, si usted analiza, mejor hubiera comprado los de 500, y al final eso le van a durar más por la calidad. Entonces, es una situación donde el cliente debe de tener claro que prefiere menor precio, menor calidad, o un precio estable y buena calidad. Y esa es la posición que nosotros tenemos que tomar como empresarios para poder brindar un producto de servicio. Entonces, ojo con ello. Abajo dice, ojo, sacrificando el margen de la utilidad a cambio de tener una mayor participación en el mercado. Entonces ahí es otro escenario. Fíjense como en este escenario que les acabo de hablar de reducir costos, alguien puede bajar la calidad de sus productos y con ello pues tratarse de mantener, pero puede tener la contraparte de que el cliente por la mala calidad se vaya. O la otra es, ¿qué pasa en las situaciones en las que estamos? Actualmente tenemos algún problema de que resulta de que las materias primas suben de precio. Usted tenía un producto que lo vendía a 20 quetzales y le costaba 10 quetzales. Y le puse el ejemplo, cuando usted baja de 10 quetzales a 8 quetzales el costo de su producto, su margen de ganancia sube a 12 quetzales. Lo que pasa cuando es al contrario, sus materias primas, el elaborar su producto, le incrementa su costo de 10 quetzales a 12 quetzales. Entonces usted ya no va a seguir obteniendo un margen de ganancia de 10 quetzales. Ahora su margen de ganancia va a disminuir a 8 quetzales, porque su materia prima subió, sus costos subieron a 12 quetzales, contra 20 que está vendiendo, 8 quetzales es su margen de ganancia. Ese margen de ganancia usted lo sigue manteniendo, primero porque si usted le sube el precio de su producto, posiblemente el cliente tome la otra perspectiva y diga, está muy caro, no se lo compro. ¿Ya? Y la otra es de que para qué le va a subir el precio, entonces en la opción que tiene es sacrificar su margen de ganancia de 10 quetzales a 8 quetzales, para que esos 8 quetzales por lo menos haga que usted se mantenga en el mercado. Sacrificó su margen de ganancia, pero está manteniendo la calidad del producto. No sé si me logro o me doy a entender ahí. Si alguien tuviera duda con ese ejemplo, me lo puede hacer ver para que no exista ningún problema. ¿Sí? Ok. Continuando, tenemos el riesgo. Es la probabilidad de no poder cubrir los costos operativos. El riesgo financiero es la probabilidad de no poder hacer los pagos fijos programados que estén asociados con la deuda. Y esto era con lo que habíamos platicado anteriormente cuando les hablaba
del objetivo de la administración, tratar de mantener bien sus activos corrientes versus sus pasivos corrientes. Y entonces el riesgo me dice que es la probabilidad de no poder cubrir los costos operativos, porque se puede dar el momento que la empresa no pueda cubrir todas las obligaciones que tenga. Era el ejemplo que les hice al inicio. Tengo 20 quetzales de activo contra 25 de pasivo. No estoy cubriendo las obligaciones, todavía quedo debiendo 5 quetzales. Entonces ese es un riesgo que se lleva. Entonces abajo me dice la probabilidad de que una empresa no esté en condiciones de pagar sus obligaciones a su vencimiento. Ese es el otro tema del riesgo. Cuando nosotros llega la fecha en que tenemos que pagar y no tenemos la plata, ya estamos corriendo el riesgo de que o nos bloqueen un crédito o ya definitivamente nuestra empresa esté en una situación donde ya no se pueda sostener. Entonces ahí estamos corriendo un riesgo grave. Financiamiento del capital, y entonces ya viene una opción donde uno decide financiar su capital para poder cubrir esas obligaciones. Y acá me dice el extracto: una buena política de capital de trabajo requiere un financiamiento apropiado. Quiere decir que en algún momento usted puede pedir un financiamiento, ojo, préstamos bancarios a corto plazo, crédito comercial, emisión de documentos y pasivos acumulados. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra empresa puede estar en una situación delicada, nosotros podemos acudir a un financiamiento de capital, un préstamo para que nos puedan inyectar un poco de efectivo y poder cubrir con nuestras obligaciones y seguir creciendo. A esto se puede ir otra situación que vamos a ver en la siguiente clase, el tema de las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? A veces cuando no existen buenas políticas en relación a las cuentas por cobrar, en relación a nuestros clientes, el dinero nosotros no lo recibimos a tiempo. Y cuando no lo recibimos a tiempo, nosotros no podemos cubrir esas obligaciones. Al no poder cubrir esas obligaciones, caemos en un riesgo. Entonces, podemos caer en el análisis de un financiamiento capital. Sabemos de que hay clientes que nos deben, que se han atrasado, entonces nosotros podemos acudir a un financiamiento capital para poder continuar y en lo que nuestros clientes se ponen al día con las deudas. Entonces, pero ese es un equilibrio que se debe tomar con la administración de la empresa, y en este caso el administrador financiero o el contador público auditor debe de tomar en cuenta para poder analizar todas las probabilidades que puede manejar la empresa para poder continuar. Necesidades de financiamiento de una empresa: la necesidad permanente y la necesidad temporal. Ojo con estas dos. ¿En qué consiste la necesidad de financiamiento permanente? Compuesta por los activos fijos más la parte que permanece del activo circulante de la empresa. Activo circulante permanente, es decir, la que se mantiene sin cambio a lo largo de un año. Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo ya en la penúltima diapositiva, en donde vamos a ver ciertos numeritos para que entiendan qué es la necesidad permanente y qué es la necesidad temporal. Entonces, en este caso, repito nuevamente la necesidad permanente. Dice que está compuesta por el activo fijo. Cuando nosotros decimos activo fijo, es lo que siempre se va a mantener. Es como, por ejemplo, ustedes dicen: mire, fíjese de que yo tengo obligaciones en mi casa de pagar luz, pagar agua, pagar renta, pagar cable, pagar internet, pagar celular, y todos los meses yo tengo que pagar 1.500 quetzales de gastos, todos los meses. Usted sabe que esa es una necesidad permanente porque todos los meses la tiene que tener, más alguna variable que en este caso es del activo circulante. ¿Cuál puede ser la variable? Bueno, usted puede decir, bueno, a veces consumo pan, a veces consumo agua, y entonces esto se vuelve variable, no es algo fijo. Solo para que tengamos una idea. Luego me habla de la necesidad temporal. Dice que la necesidad temporal es atribuirle a la exigencia de ciertos activos circulantes temporales. Esta necesidad varía durante el año. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a ver el ejercicio que traigo y para que analicemos bien. Y ahí van a ver ustedes una tablita. Ojo ahí con el análisis. Fíjense pues. La tablita dice requerimientos estimados de fondos de la compañía SA de capital variable. Y tenemos activo circulante, lo tengo referenciado con el número 1. Y tengo, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre,
y el activo circulante es lo que tiene constante movimiento. Y si se dan cuenta, cada mes varía, un mes 4.000, otro 3.000, otro 2.000, otro 1.000, otro 800, y así sucesivamente se va en cada mes, dependiendo del mes, va variando. Mientras que en la siguiente columna tiene el activo fijo. El activo fijo, pues ahí tienen ustedes 13.000 quetzales todos los meses, era lo que yo les decía, es algo que yo ya sé que tengo que tener todos los meses. Y entonces hacemos nuestro análisis del activo total. 1 más 2, que sería la columna 1 del activo circulante más la columna 2 del activo fijo, y eso me va a dar mi activo total, y yo lo tengo referenciado como 3 al final. No es de que 1 más 2 no es de que 1 más 2 me dé 3, sino que es una referencia. Sí, matemáticamente 1 más 2 es 3, pero acá yo le puse 3 solo como referencia, porque le pude haber colocado A, B o yo que sé qué otra literal, pero es para identificar la columna total. Entonces veamos el primer mes, enero. 4.000, acá 4.000 más 13.000 me da 17.000. Febrero, 3.000 más 13.000 me va a dar 16.000. Marzo, 2.000 más 13.000 me da 15.000. Abril, 1.000 más 13.000 me va a dar 14.000. Mayo, 800 más 13.000 me va a dar 13.800. Junio, 1.500 más 13.000 me va a dar 14.500. Julio, 3.000 más 13.000 me va a dar 16.000. Agosto, 3.700 más 13.000 me va a dar 16.700. Septiembre, 4.000 más 13.000, 17.000. Octubre, 5.000 más 13.000, 18.000. Noviembre, 3.000 más 13.000, 16.000. Diciembre, 2.000 más 13.000, 15.000. Entonces aquí tenemos nosotros todo el movimiento del activo total durante los 12 meses. Entonces aquí vamos a dividir requerimientos de fondo permanente y requerimientos de fondo temporal. Y entonces el análisis me dice, requerimiento de fondo permanente, en la columna 4, 13.800. ¿De dónde salen esos 13.800? Entonces nos vamos al activo total y nos vamos a dar cuenta que en el análisis de los 12 meses, la cantidad menor o la más pequeña de los 12 meses es la que está aquí, que dice 13.800, porque de ahí el siguiente sería 14.000, un ejemplo. Entonces dentro de estos 14.000 están los 13.800, dentro de los 15.000 están los 13.800 o caben los 13.800. Eso quiere decirte que los 13.800 siempre van a estar fijos en cada mes. ¿Qué pasa si hubiera utilizado 14.000 como referencia de fondos permanentes? Estaría mal la operación, porque entonces en mayo no son 14.000 los que yo voy a lograr cubrir, sino que solo 13.800. Por eso es de que acá tomamos como referencia, como requerimiento de fondos permanentes, únicamente el número más pequeño que puede estar contenido en todos los demás meses, para que ustedes tomen idea de dónde salió. Y por eso es que en requerimiento de fondos permanentes es 13.800, y por eso es de que en la teoría me decía, es la parte del activo fijo más la proporción del activo circulante. A eso se refiere los 13.800. La parte del activo fijo más la proporción del activo circulante. ¿Por qué? Porque no en todo va a poder agarrar el valor total del activo circulante, sino que solo es una proporción que partimos acá y es 13.800, y es lo que yo voy a colocar acá. Ahora, requerimientos de fondos temporales es la diferencia. ¿De dónde salen? Bueno, ¿cuánto tengo requerimientos de fondos para enero? 13.800, que ya sabemos de dónde sale, de la parte más pequeña de activo total, versus el activo total que nos dio acá de 17.000, decimos 17.000 menos 13.800, 3.200, 16.000 menos 13.800, 2.200, perdón. En el tercer mes, marzo, 15.000 menos 13.800, 1.200. Y entonces al final, si ustedes se dan cuenta, mi requerimiento de fondos temporal se vuelve variable, tomando en cuenta el requerimiento de fondos permanentes versus el activo total. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el mes que tomamos como base, que fue mayo, que tenía 13.800 menos los 13.800, aquí el requerimiento de fondos es 0, porque ese fue nuestro punto de partida. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, jóvenes. Me lo pueden decir, que ya estamos cabal sobre los 45 minutos, pero díganme ustedes si tienen alguna duda y con gusto yo les voy respondiendo.
espero sus preguntitas al chat. De lo contrario, este es el ejemplo de lo que vimos acá de las necesidades del financiamiento de una empresa, la diferencia entre la necesidad permanente y la necesidad temporal. Y por último, jóvenes, vamos a las respectivas preguntas de la presentación. Entonces, pilas todos ahí, pues. Veamos qué respuesta tienen. Como repito, pues ahorita ya no se las puedo dar porque si no les estoy dando el examen, entonces es importante que ustedes pues busquen de acuerdo a la presentación. La primera dice, el administrar cada uno de los activos y pasivos circulantes para alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al valor de la empresa se denomina. Ojo con ello. Nuevamente la primera pregunta. El administrar cada uno de los activos y pasivos circulantes para alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al valor de la empresa se denomina. ¿Cuál sería la respuesta? Veamos. Ustedes dirán. Pregunta número 2. ¿Es la relación entre ingresos y costos en la cual las utilidades de una empresa pueden aumentar? ¿Cómo se le llama eso? Y por último, es la relación mayoritaria entre el activo circulante versus el pasivo circulante. ¿Cuál es? Bueno, y veamos, ya veo que ya cayó la primera preguntita acá. Y me dice, ¿cómo sacó el promedio mensual de la última columna? Entonces, el promedio, cuando me hablan de la última columna, por favor, ¿cuál será? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál sería esta, mi amigo Roberto González? ¿Cuál es? Ahí tengo en la pantalla la tablita. ¿Cuál sería? La columna 5. Esta se sacó de restar el activo total. Son los 17,000. ¿De dónde vienen estos 17,000? Vienen de los activo circulante 4,000 más activo fijo 13,000. La suma me da 17,000. Menos el requerimiento de fondos, que son los 13,800, me da una diferencia de 3,200. Este sería el requerimiento de fondos temporal, los 3,200. Y así para los demás meses. ¿Estamos ahí? ¿Quién más tiene otra pregunta? Igual, si no les quedó claro esto, me dicen, no hay problema. ¿Tenemos más dudas? ¿Me cuentan si tienen más dudas? Vamos a estirar unos minutos más, pues pilas, pues. ¿De dónde salen los 1950? A ver, Rey, ¿de dónde me estás diciendo los 1900? Los 1950, la suma de esto, ok, va a ser la resta, vamos a ver, de el promedio de esto. Los 1950 se vuelve el promedio de la columna requerimientos de fondos. ¿Qué tenés que hacer? Sumar 3,200, 2,200, 1,200, 200, 0, 700, 2,200, 2,900, 3,200, 4,200, 1,200 y dividirlo entre los 12 meses y te va a dar tu promedio de 1950. De ahí salen los 1950, que es el promedio. Y por lógica, si te das cuenta acá, los 13,800 de la columna 4 se vuelve el promedio de todos y te da 13,800. ¿Vamos a decirlo? La columna 3 de los 13,800. Estamos tomando la parte más baja del valor de la suma del activo circulante y el activo fijo, porque esta va a ser la parte que va a estar contenida en todos los meses. Por ejemplo, 13,800 está contenido en 14,000, 13,800 está contenido en 15,000,
13.800 está contenido en 16.000. Entonces, por eso es de que se vuelve la parte más baja, que se vuelve la parte permanente para la columna 4. No podemos colocar, si me dijeras, mire, ¿por qué no colocó 14.000? Porque 14.000 no está contenido en 13.800, entonces ahí no aplica. Debe de ser el más pequeño. Por eso es que se toman los 13.800. ¿Qué más dudas tenemos, mis amigos? La presentación, con gusto, ahorita se las envío. Selvin. Estamos, Selvin ya respondió lo que queríamos saber. 23.400 dividido 12 nos da 1.950. Ahí estamos, ¿ya viste, Selvin? De todos modos ya lo hicimos aquí matemáticamente. Gracias, Andrea. ¿Qué más tenemos, jóvenes? ¿Qué más tenemos? Les cuento que ya con esto solo me quedan 2 semanas más de clase para ustedes, para que nos veamos por esta vía. Ya hay 2 tareitas que están por pasárselas, por trasladarse las pilas con las tareas, ¿verdad? Para que puedan ustedes, las tareas son casos prácticos, ¿verdad? Bueno, no tenemos más dudas, mis amigos. Entonces, les doy las gracias por su atención. Sí, Diana, siempre será la columna, el valor más pequeño de la columna 3, porque es la que va a estar contenida en todos los meses. ¿Verdad? Siempre va a ser esa. Entonces, yo creo que ahí estamos, mis amigos. Si tuvieran más dudas, pues espero por acá. No logro ver bien su columna. ¿Qué es lo que me trató de pasar? No logro ver bien su foto. Diana, creo que me la mandó. Vamos a ver qué dice. Siempre va a ser la cantidad menor de la columna 3. Y de ahí me mandaron AL. ¿Quién es AL? Me mandaron una imagen, pero no sé qué quieren decir con esa imagen, mis amigos. Ok, está la operación que estaban ustedes viendo. Bueno, estamos de acuerdo, pues, jóvenes. Quedamos así entonces. Que estén ustedes muy bien. Feliz sábado y pues a descansar. Nos estamos viendo luego.